Listo, entonces comenzamos lo que tiene que ver con el segundo subtema de todo este conjunto que hacen parte de las identidades. Y para eso vamos a trabajar las identidades de la suma y de la resta de ángulos. Recuerden que los que vimos la clase pasada eran solamente de ángulos fijos. Por ejemplo, si nosotros vemos la guía, aquí teníamos identidades coseno de y, coseno de x, seno de x, ¿sí? Pero acá, ¿qué pasa cuando el ángulo, ¿verdad? No es un ángulo estático, sino que es una suma o una resta lo que tenemos dentro del ángulo. Y esos ángulos que se están sumando o restando son diferentes. Entonces hay que aplicar unas técnicas adicionales que hay que conocer. Y para eso estamos trabajando la clase del día de hoy. Entonces, las entidades para el seno y el coseno, empecemos por estas dos. ¿Listo? Empecemos obviamente por la principal, por las principales tres, seno, coseno y tangente, y vamos a trabajar primero la del seno. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es que nos vamos a basar principalmente en los ángulos que llamamos los ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? Los de 30, 45, 60, 90, los ángulos más comunes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con esos son los que nos van a evaluar normalmente. O sea, difícilmente van a aparecer ángulos, por ejemplo, de 72 grados o ángulos de 108, no, normalmente van a ser ángulos notables donde es fácil la transformación de grados sexagesimales a grados en radianes. Recordemos rápidamente la relación entre esos sistemas de medición de ángulos. Recuerden que un pi radian, ¿verdad? Es igual a 180 grados. Entonces, eso no se nos puede olvidar porque vamos a ver ejercicio, tanto en grados sexagesimales como en radianes. Entonces, nosotros debemos poder identificarlo. Si yo digo, por ejemplo, 30 grados y lo quiero pasar a radianes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir ese 30 entre 180 y luego multiplicarlo por pi o simplemente colocarle el apellido, que en este caso sería pi. Simplificamos 3, ¿verdad? Sobre 18 y simplificamos tercera 1 y tercera de 18, 6. Entonces nos quedaría un sexto de pi y eso normalmente lo vamos a ver escrito como pi sobre 6. Ustedes en grado décimo tienen ya a esta altura que está relacionado con eso. O sea, cuando ustedes vean en un ejercicio pi sexto, tienen que saber que le están diciendo 30 grados. ¿Listo? Eso lo deben tener claro. De igual manera, si ustedes le dicen 60 grados, entonces yo debo saber cuál es la relación en cuanto a radianes. Y si pi sexto es 30, entonces el doble, ¿cuánto es? Hombre, el doble sería 2 sextos de pi. Y obviamente simplificando mitad y mitad, entonces sería 1 arriba, 3 abajo y el apellido pi. Y como el 1 no se coloca normalmente, entonces me va a quedar pi tercio. Entonces, cuando yo voy a pi tercio, tengo que saber que eso es 60 grados. Esa relación usted como estudiante de grado décimo tiene que tenerlo claro. Los ángulos notables, los más comunes. Entonces, haga su listica o tenga su listica ahí, hombre. Pi tercios es 60 grados. Pi sextos es 30 grados. Mire el truquito ahí. Y otro que también es común, por ejemplo, 45 grados. ¿Cuál es la equivalencia en radianes? Entonces usted coge 45, lo divide entre 180. Usted dirá, profe, ahora no sé. Ah, y le ponemos el apellido pi, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí hay que sacar tercera. Tercera aquí es 15. Tercera de 180, ¿cuánto es? 60, ¿verdad? Ahora sacamos otra vez tercera, sería 5. Otra vez tercera, sería 20. Y ahora sacamos quinta. 1 arriba y 4 abajo. Y no se nos puede olvidar el apellido pi. De esta manera llegamos a la conclusión que 45 grados se escribe como pi dividido entre ¿qué? Entre 4. Entonces, estos tres ángulos ustedes tienen que tenerlos muy claros. Entonces, cada vez que usted vea esto, tiene que saber qué le están diciendo en grado, qué es lo más común que ustedes manejan. Pero normalmente en las pruebas también lo van a trabajar de esta manera en grados radianes.
Y eso fue lo primero que vimos por allá en el primer periodo cuando todavía dábamos clase presencial. Ya teniendo eso claro, para que no se nos vaya a hacer raro, ¿verdad? Cuando veamos pi tercio, pi cuarto, pi sexto, sepamos cómo. Entonces, para alguno que se le haya generado la pregunta, profe, ¿y cómo sería al revés? Si está en radianes y lo pasamos. Todo esto es repaso. Rápidamente. Si yo tengo el ángulo, por ejemplo, este que aparece aquí, 4 tercios de pi, ¿qué ángulo es ese en grados sexagesimales? 4 tercios de pi. ¿Cómo lo pasamos? Hombre, lo multiplico por 180 y lo divido entre pi, o sea, el procedimiento contrario. Entonces, en este caso, pi se va con pi y ahora multiplico, ¿verdad? O simplemente simplifico de manera directa el que está multiplicando con el que está dividiendo, ¿verdad? 180 entre 3 es 60, entonces queda 4 por 60. ¿Y cuánto es 4 por 60? 240. Entonces, 4 tercios de pi es lo mismo que 240 grados. Miren que la forma es sencilla de convertir. Entonces, eso para que no vayamos a tener inconvenientes más adelante cuando estemos desarrollando los ejercicios. Entonces, cuando hablemos de suma y resta de ángulos y hablamos específicamente del seno, vamos a tener en cuenta estas dos formulitas. Mírenlas allí. Muy sencillas de trabajar. Cuando tengamos la suma o la resta dentro de la función trigonométrica seno, debemos tener en cuenta estas dos formulitas. Miren la única diferencia. Aquí el signo es más y acá el signo es menos. ¿Cuál es la diferencia? Aquí el signo es más y acá el signo es menos. O sea que no hay que aprenderse sino una sola. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprenderme? Ojo, ¿cuál es el que va de primero y cuál es el que va de segundo? Entonces, miren lo que dice. Aquí dice alfa más beta. Entonces dice seno de alfa por coseno de beta. Y luego, ¿qué dice? Lo contrario, coseno de alfa por seno de beta. Entonces, la fórmula es muy fácil de memorizar. Y si me aprendo la de la suma, me aprendo instantáneamente la de la resta, porque lo único que voy a cambiar es el signo que está en el centro. Seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Entonces, siempre que yo tenga aquí, ojo, que al decirme alfa y beta, se sobreentiende que estos ángulos son diferentes. Por ejemplo, que aquí diga seno de 30 más 40. Porque si dice 30 más 30, sería 60. O sea, se convertiría en un solo ángulo, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero van a haber ejercicios que no me van a permitir sumarlo. Entonces, hay que aplicar esta fórmula. Entonces, miren lo que dice. Vamos a basarnos en estas dos figuras. Y estas dos figuras que están aquí nos van a decir, bueno, ¿y para qué sirve esto de la suma o la resta de ángulos? Ojo, para poder calcular las medidas de los rectángulos que hacen parte, ¿sí? Que hacen parte o que tienen adentro un triángulo rectángulo, como podemos observar aquí. Miren que estos son rectángulos, tanto el azul como el verde, que tienen inscritos un triángulo rectángulo. Mírenlo aquí, el triángulo azul y el triángulo verde que están dentro de esos rectángulos. Entonces, miren que, lo voy a recortar aquí, miren que las medidas de los lados tienen una relación directa. O sea, si yo conozco cuánto vale el ángulo alfa y cuánto vale el ángulo beta, puedo saber cuánto mide este lado del rectángulo. Porque ese lado del rectángulo es equivalente al seno de la suma de esos ángulos. ¿Y quién es alfa y quién es beta? Aquí está diciendo. Beta es el ángulo, ¿verdad? Agudo del triángulo rectángulo que aparece aquí. Y alfa es el ángulo que se forma en el otro triángulo rectángulo que está acá abajo. Si se pueden dar cuenta, esta figura lo que hace es dividir un rectángulo en 4 triángulos rectángulos. Mira aquí, este es el primer triángulo que se forma, este es el segundo triángulo, aquí se forma un tercer triángulo y aquí un cuarto triángulo. Lo que pasa es que visualmente parece que el único triángulo fuera este. Pero si usted detalla un poco más, ah, caramba, aquí salió un triángulo, mírenlo aquí. Acá salió otro triángulo. Acá salió otro triángulo.
Adicional al triángulo que se ve mucho más, que es el que está en el centro. Pero el rectángulo se ha dividido en 4 triángulos. Y lo mejor de todo es que todos los triángulos son triángulos rectángulos. Entonces, eso facilita muchísimo más el proceso. Y adicionalmente, miren lo que está diciendo aquí. Cada uno de los lados del rectángulo, este pedacito y luego todo eso, todos esos lados se pueden calcular solamente conociendo los ángulos. Solamente conociendo cuánto vale alfa y cuánto vale beta, yo puedo saber la medida de todos los lados del rectángulo. Y tengo diferentes formas de hallarlo. Entonces, miren lo que dice. El coseno, por ejemplo, si giráramos esta figura, coseno de alfa menos beta es la medida de este ángulo de acá. Y miren que simultáneamente este lado que está aquí, obviamente estamos haciendo analogía con este rectángulo de acá, equivale exactamente lo mismo a este lado que está acá. Entonces miren que hay una analogía entre el seno, y esto ya nos anticipa un poco, de alfa más beta con el coseno de ¿quién? De alfa menos beta. Entonces aquí estamos haciendo una analogía, lo estamos adelantando un poquito, pero para que tengamos enseguida la visualización de esta gráfica. Y es que yo puedo hallar este lado del rectángulo con esta función o con esta función que está ahí. Entonces, ahí está la aplicabilidad de esta suma y resta de ángulos, porque es importante identificar quién es alfa, quién es beta, y aquí me lo están mostrando. Esta lineecita, miren, también me está diciendo que este ángulo que se forma aquí es exactamente el mismo que el que se forma acá. Que este angulito que está aquí, ¿verdad? Es la suma de alfa más beta. O sea que este ángulo que está aquí de rojo mide exactamente lo mismo que todo esto que se forma aquí. Entonces, esto nos va a servir mucho para entender en qué se aplica esto que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver otra forma de explicar esto que compete a solamente el seno, la suma y la resta de ángulos. Vamos a ponerle otro colorcito para que termine de cargar aquí. Listo, 100%. Ponerlo negro para que resalte más. Entonces vamos a ver las identidades para el coseno, para el seno y para la tangente de una suma y resta de ángulos. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver primero el seno, que es el que estábamos trabajando. Vamos a buscar aquí el seno. Aquí está. Entonces, miren lo que nos dice. El seno de la suma es igual al coseno, ¿verdad? Lo que habíamos hablado. Todos estos son demostraciones, por eso no me voy a enfocar mucho aquí. Ya sabemos que esta es la fórmula de seno, ¿verdad? La suma de los ángulos es igual al seno del primero por el coseno del segundo, menos, ¿verdad? El seno del segundo por el coseno del primero. Entonces, dice que si nosotros usáramos ángulos complementarios, recuerden cuáles son los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios, ¿quién recuerda cuáles son los ángulos complementarios? Recuerden que existen ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Entonces, los ángulos complementarios son los que suman 90 grados y los suplementarios son los que suman 180. Entonces, si usamos ángulos complementarios, es decir, ángulos que suman 90 grados, podemos comprobar la identidad que dice aquí. Recuerde, si usted hace en su calculadora seno de 30 grados, le va a dar lo mismo que el coseno de 60 grados y viceversa. Seno de 60 grados es igual al coseno de 30 grados. Entonces, el seno y el coseno son ángulos complementarios. Eso ya nosotros lo hemos sabido con anterioridad. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que esta fórmula es la que nosotros hemos venido trabajando. De alfa menos beta, ¿verdad? En el caso de la suma y de la resta de ángulos para la función seno. Todo esto nos va a permitir tener la demostración de tangente. Recuerden que tangente es seno sobre coseno. Entonces, si yo tengo la tangente de la suma, es como si yo tuviera el seno de la suma sobre el coseno de la suma. ¿Listo?
Entonces ya esto lo vamos a ir detallando un poquito más. Entonces veamos varios ejemplos. Dice, hallemos el valor exacto de seno de 105 grados. Ojo, porque así es que vamos a ir resolviendo los ejercicios. Voy a recortar esta partecita aquí. Entonces vamos a ver cómo sería el seno de 105. Todos bien atentos. Miren lo que hacemos. 105 lo escribimos como 60 más 45. Y usted dirá, ¿para qué vamos a escribir 105 como 60 más 45? Y obvio, porque 60 y 45 son ángulos notables. Recuerden los ángulos notables, ¿cuáles son? 30, 45, 60, 90, ¿verdad? Perdón, eso mejor. Entonces, por eso es que nosotros podemos resolver, porque estos ángulos se supone que son fáciles de identificar y fáciles de trabajar. ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo pruebas a ver o cuando estemos haciendo exámenes, no siempre vamos a tener calculadora. Estos valores son más fáciles de aprender. Entonces, 105 lo escribo como 60 más 45, que son los ángulos notables. Y entonces, aplicando la fórmula, ¿a qué es igual el seno de una suma de ángulos? El seno del primero por el coseno del segundo, más el seno del segundo por el coseno del primero. Y como estos son valores fáciles de trabajar, simplemente reemplazamos ahora los valores. Mírenlo allí. Seno de 60, ¿cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Y coseno de 60 es 0.5 o 1 medio. Entonces, de esta manera, yo puedo hacer un ejercicio sin necesidad de usar calculadora. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que aprender a realizar. Y como los ángulos son fáciles, raíz de 3 por raíz de 2 da raíz de 6. Raíz de 2 por 1 da raíz de 2. ¿Y por qué acá abajo queda 4? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Se convierten en dos fracciones homogéneas. Entonces se suma raíz de 6 más raíz de 2, pero como son números irracionales, recuerden que se dejan indicados. Esto no hay que reemplazarlo en la calculadora. O sea, así es que yo debo dejar la respuesta de mis ejercicios. ¿Listo? La respuesta las debo dejar indicada cuando los números son irracionales. Ejemplo número 2. Dice, hallemos el valor exacto de coseno de 15 grados. Me gustaría que alguien me dijera dos ángulos, ¿qué operación haría yo para que me diera 15? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Cualquiera. Natalia, Angie, Pedro, ¿qué harían ustedes? Miren el ejemplo pasado. 105, miren cómo lo escribieron. 60 más 45. Vamos a ver, quiero que sea, ustedes son inteligentes. Ahora dice coseno de 15. ¿Cómo creen ustedes que yo haría el coseno de 15 si lo tengo que escribir como una suma o una resta de dos números? ¿Cómo lo escribiría? Marta, María Camila, Aldair, César. 30 menos 45. 30 más 45. Menos. Excelente, excelente. Ahí está. Ustedes sí ven que al ver un ejemplo, ustedes lo pueden asimilar fácil. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a escribir? Como 45 y 30. ¿Verdad? Porque son los ángulos notables que cuando los resto me da 15. Entonces, ya queda papayita. El ejercicio sale papayita enseguida y lo resolvemos. Entonces, ¿cómo se aplica el coseno de una resta? La fórmula del coseno es seno del primero por coseno del segundo. Miren que ahora, y me voy a devolver un poquito aquí, porque nada más habíamos visto la fórmula del seno. La fórmula del coseno está aquí abajito. Miren cuál es la forma del coseno. El coseno, preste mucha atención. Miren cómo es la fórmula. Coseno de una suma es coseno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo. Menos, ojo, miren que aquí la fórmula es más. Y cuando escribo el desarrollo de la fórmula se cambia el signo. Primero se multiplican los dos cosenos y se resta la multiplicación de los dos senos. ¿Listo?
Y en el caso de la recta pasa lo contrario. Se multiplican los dos cosenos, pero luego se suma la multiplicación de los dos senos. ¿Listo? Todas esas formulitas están aquí en la guía. Y lo mejor es que al final, como les dije, le hice un resumen de la fórmula. O sea, aquí está el resumen, miren. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta. Ahora sí, regresando, ya teniendo la formulita aquí pendiente, regresamos al ejercicio que estábamos haciendo. ¿Listo? Mírenlo aquí. Entonces, como es coseno... Se acaba. Sí, nos queda menos de un minuto. Gracias, gracias. Vamos a terminar aquí y nos conectamos con el mismo link para terminar la explicación. ¿Listo? Enseguida con el mismo link todos.